Multiculturalidad y modelos culturales. La multiculturalidad hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas y que pueden tener una relación o no de convivencia. Esta es la constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante entre ellas. La multiculturalidad es la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. Se dice que la multiculturalidad ni es un problema ni un ideal. La multiculturalidad es simplemente una realidad. El concepto puede ser entendido como un hecho, que es una realidad observable, o como un valor, que se puede visualizar como un ideal. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Es importante determinar que multiculturalidad y multiculturalismo no son lo mismo. La multiculturalidad se refiere a la existencia de grupos étnicos con distintas prácticas culturales. Sin embargo, el multiculturalismo es la opinión positiva sobre la multiculturalidad, que reconoce que cada cultura hace un aporte importante a la sociedad. De tal manera que la multiculturalidad se refiere a la naturaleza pluralmente diversa de la sociedad humana. Esto incluye elementos culturales, pero también lingüísticos, religiosos, socioeconómicos, familiares. Sin embargo, debemos referirnos a la relación entre estas culturas o los grupos que las forman. El concepto más correcto, entonces, debería ser el de interculturalidad. El diálogo y el respeto mutuo son parte de esta interculturalidad. Se traduce, en resumen, en que estas culturas pueden tener una presencia equitativa en la sociedad, interactuar entre ellas, creando incluso expresiones culturales compartidas. Cuando hablamos de multiculturalismo, siempre nos vamos a referir de alguna manera a las formas de gestión de la diversidad y la inclusión de los migrantes o de aquellas minorías que se consideran culturales o étnicas dentro de una sociedad mayoritaria. Así, con esta información podemos hablar de dos perspectivas clásicas. Por un lado, el asimilacionismo, que promueve la sumisión y adopción total, los de valores y normas de la sociedad dominante por parte de los grupos culturales minoritarios. En el pluralismo, vamos a ver que se basa el reconocimiento y apoyo de la diversidad cultural con mayor o menor énfasis en la consideración separada de las minorías, esto es segregación o exclusión, o en igualdad cívica, inclusión o conciliación de diversidad y equidad o igualdad. También en estos modelos culturales encontramos los criterios de acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía. En estos primeramente vamos a ver el modelo corporativista. Este reconoce institucionalmente a las minorías culturales que se relacionan con el Estado en una posición que se considera similar a la de cualquier otro grupo que es corporativo. En el caso de Holanda o Canadá, por ejemplo. En el modelo individualista, en este rechaza la creación de políticas que están enfocadas a colectivos particulares. Aquí se pone énfasis en el individuo y los procesos de incorporación en el mercado de trabajo. Esto es como una base de su integración ante la sociedad. Un ejemplo es el país de Gran Bretaña. En el modelo estatista, adopta un punto de vista mucho más estadocéntrico para la incorporación de las minorías que el modelo individualista. Este es el caso de Francia.
Hay algo importante en la multiculturalidad que es la perspectiva multicultural. Esta resulta fundamental por el reconocimiento, diálogo y desarrollo de las culturas y es una herramienta fundamental para el mejoramiento, fortalecimiento de los programas y de las iniciativas. Se hace eco principalmente en los aportes de las políticas que favorecen al multiculturalismo. La perspectiva multicultural supone el reconocimiento de las particularidades culturales, la promoción del diálogo intercultural y, por supuesto, el desarrollo igualitario entre culturas. Este va a tener el objetivo central de generar mecanismos para el reconocimiento, participación equitativa y desarrollo de todos los grupos culturales que conforman la realidad de los países o de los estados. Debemos conocer cuáles son los pilares de la perspectiva cultural y bueno, para poder sustentarlos, estos existen tres principios o pilares fundamentales. Tenemos el principio de reconocimiento en relación a las diferencias culturales, el principio del diálogo intercultural y la justicia social, y el principio de la diversidad cultural para el desarrollo. El principio de reconocimiento de las diferencias culturales sustenta principalmente en el enfoque multicultural. Este principio va a suponer contemplar, valorar y tener en cuenta en cada acción, proyecto y programa los sentidos, saberes, valores y expresiones culturales de los grupos sujetos, objetos de las acciones. Esto supone de alguna manera contemplar tanto elementos de la cultura inmaterial o incorporada, esto es los saberes, los conocimientos y la lengua, como de la cultura material u objetivada, las expresiones culturales y artísticas, repertorios, herramientas y técnicas. De alguna manera, este principio supone acciones centradas a la aceptación, respeto y, por supuesto, al reconocimiento. El diálogo intercultural y la justicia social se sustenta en el enfoque de la interculturalidad. Solo puede darse en condiciones de igualdad. Por este motivo, el pilar del diálogo intercultural y la justicia necesita actuar primeramente sobre las desigualdades que provocan las inequidades para construir un diálogo que debe de ser igualitario entre las culturas. Dentro de este principio puede ser, primero, que se deben generar instrumentos para reconocer no solo las diferencias culturales, sino también las condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos culturales. Se debe también generar mecanismos que busquen preparar la discriminación e inequidad existente entre los grupos culturales. Trabajar en propuestas o iniciativas que incluyan las diferentes lenguas y finalmente trabajar en programas de sensibilización en habilidades comunicativas que sean flexibles. En el principio de la diversidad cultural para el desarrollo, este supone no solo valorar los saberes y aportes de cada grupo cultural para su desarrollo, sino dar cuenta y reforzar las capacidades de los grupos culturales, de los programas y acciones para definir la forma autónoma en cómo guiar su propio desarrollo, las medidas y acciones a implementar bajo este principio. Dentro de estas medidas se encuentran las acciones para el fortalecimiento y proyección de los grupos culturales, la identificación de saberes y prácticas y finalmente los planes y propuestas para el desarrollo.